Hemos tenido en entrevista días atrás a la señora Nivia Vargas, que es la presidenta de la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú, y hacía una denuncia que felizmente al parecer está ya en manos del Ministerio de Agricultura, el tema del bajo precio que se está entregando por parte de las productoras, de las grandes empresas productoras de leche evaporada, puntualmente Leche Gloria, el grupo de los Rodríguez Banda, con el apoyo de la Sociedad Nacional de Industria, les paga un sol 10, pero más que, además de esa situación, cuando en el precio internacional está por encima de los 2 soles, lo decía Nivia, hablaba del uso de la leche en polvo y que la leche en polvo lo pagan con un precio mucho mayor. Producción ha hecho una muy breve edición de las palabras de la señora Nivia Vargas, que la vamos a poner en este momento cuando me dicen que ya está por ingresar el presidente de ASPEC, el doctor Crisólogo Cáceres. Él es presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, ASPEC, que tiene un prestigio y una presencia entre los consumidores importante, y con él vamos a conversar sobre este tema y sobre las labores que está desarrollando en estos tiempos ASPEC. Pero veamos primero, para tener el contexto de lo que señaló la señora Nivia Vargas. Adelante, producción. Quería aclararles, era que a través de la Sociedad Nacional de Industrias dicen que nosotros tenemos mala calidad de leche. Yo quiero aclarar eso, no tenemos mala calidad de leche, ¿ya? ¿Por qué? Porque la leche que nosotros producimos la exportan al extranjero a más de 20 países, el Grupo Gloria. Entonces no es de mala calidad, claro. ¿Ya? Es por un lado. Después dicen de que no, de que el mercado se va a quedar desabastecido, ya, porque nosotros no producimos la cantidad suficiente. Falso. Si fuera así, ¿por qué ellos han dejado quebrar a muchos ganaderos? Es porque tienen la leche en polvo, ¿ya? En ningún país de afuera le permiten que utilicen la leche en polvo. Ahora, ellos pueden utilizar, porque no estamos acá de que con el Tratado de Libre Comercio ustedes no van a importar, no, para nada. Ellos pueden utilizar, pero que diga mezcla láctea, ya que el consumidor, ¿no?, diga esto compro, esto no compro. Ya, bien lo dijo Crisólogo. Ese es el gran problema de años que el Grupo Gloria viene engañando al consumidor. Nuestra leche es de buena calidad, si no fuera de buena calidad no la exportarían, sino que esa leche en polvo es la que venden aquí en Perú. Eso es lo que... Ahora hablan de que va a subir de precio. ¿Por qué va a subir de precio? ¿Por qué va a subir de precio si ellos pagan 2 soles 30 a la leche en polvo? No entiendo. Y a nosotros nos pagaban un sol 0,6 hasta un sol 20. O sea, no entiendo. O sea, han asustado. Rodríguez también invitó a 2 nutricionistas de Chile, egresada de no sé, en Wisconsin, y todos los papeles habidos y por haber, solamente para asustar al pueblo peruano. La única diferencia es que nosotros no alcanzamos al 1% de grasa. ¿Pero quién quiere grasa? Ahí está la AIBE, tiene bolsitarro, llega a 6.5. O sea, no es que nosotros tengamos un reglamento estricto. En proteína es lo que más nos interesa a nosotros, y estamos a ese nivel. Pero, como le digo, ya está acostumbrado de años que no, que tiene que ser con leche en polvo, que tiene que ser con leche en polvo. Y eso no es así, señores. Eso es lo que yo quiero aclarar. Muy bien, clarísimo, clarísimo. Me dicen que ya estamos con el doctor Crisólogo Cáceres. Le damos la bienvenida al presidente de ASPEC. Un gusto tenerlo en Ánfora, Crisólogo. Bienvenido. El gusto es mío, un placer estar en este programa y sobre todo para abordar un tema tan importante para millones de consumidores. Recordemos que la leche forma parte de la canasta básica que todos consumimos sin importar nuestros niveles socioeconómicos o la cantidad de ingresos que percibimos al mes. La leche es un alimento fundamental. Y toda esta discusión que se está generando en torno al empleo o no empleo de la leche en polvo es una discusión que tiene varios años de antigüedad. Yo he conversado, por ejemplo, con las personas de Gloria y les he dicho claramente que cuando han habido momentos de tranquilidad se han debido sentar las bases para un diálogo franco, técnico, alturado, con los ganaderos que siempre han reclamado, y en algunos momentos nosotros lo hemos hecho al lado de ellos, han reclamado pues mejores precios para la leche.
Cuando se produjo el escándalo de la leche Pura Vida en el 2019, la marca Gloria sufrió pues muchos cuestionamientos, ¿no? Pero luego todo pasó. Nosotros, por cierto, seguimos en litigio con dicha empresa en el Poder Judicial porque están utilizando todo tipo de medidas legales para evitar cumplir la resolución del Indecopi que dispuso que ellos habían cometido una infracción y que tenían que, por tanto, ser sancionados. Pero bueno, nosotros seguimos litigando. Pero el punto es que luego de ese escándalo han tenido algunos añitos para, en este periodo de tranquilidad, tener este acercamiento con los ganaderos y buscar, junto con el Midagri, una solución que satisfaga en la medida de lo posible a ambas partes, pero la empresa no lo ha hecho. Y ahora que nuevamente se ha generado esta situación por el precio que se le paga a los ganaderos por el asunto de la leche, nuevamente estamos en una situación de crisis. Es una lástima que una empresa tan grande no sepa aprovechar puntos de paz para poder encontrar puntos adecuados. Ahora, yendo al tema del empleo de la leche en polvo, lo primero es señalar que el proyecto de decreto supremo que supuestamente modifica el reglamento de la leche, ustedes saben que precisamente el reglamento de las leches se aprobó en el 2017 a raíz del escándalo de Gloria, de la leche Pura Vida, ¿no? Se aprobó el reglamento de la leche y productos lácteos. Este es el decreto que se pretende modificar por parte del gobierno. El gran problema, ¿cuál es? El gran problema es que no lo conocemos, que no se ha publicado o no se ha prepublicado. Y que, por ejemplo, yo no sé si los amigos de Agalep lo conozcan, pero los consumidores y en particular ASPEC no hemos sido convocados a opinar. Entonces, lo que yo te pueda decir en esta entrevista son suposiciones, ¿no? O sea, por los trascendidos periodísticos en relación a lo que se señala, o a las declaraciones del ministro de Agricultura, quien, dicho sea de paso, ayer en el Congreso se refirió expresamente a este tema. Hasta donde sabemos, lo que se busca no es prohibir la importación o la utilización de leche en polvo, no se busca prohibirlo, sino que en todo caso, si se va a emplear, pues se tendrá que etiquetar el producto indicando este hecho. Porque una cosa es hacer una leche basándose al 100% en lo que es leche, que es, como todos sabemos, la secreción de la ubre de la vaca. Una cosa es hacer eso y otra cosa es hacer un producto que tenga un porcentaje, 40%, por ejemplo, de leche en polvo. Si se quiere emplear leche en polvo, que se emplee, pero el etiquetado va a tener que revelar la verdadera naturaleza del alimento como manda el Código del Consumidor. Y en ese caso ya no podrías llamar al producto leche evaporada, sino que tendrías que ensayar una denominación distinta, como por ejemplo leche evaporada a partir de reconstitución. Reconstitución porque la leche en polvo se reconstituye empleando agua, ¿no? Entonces la denominación del producto cambiaría, pero el empleo de la leche en polvo no sería algo que se prohibiría. Otro tema aquí es el asunto de que al no haberse publicado el proyecto, se genera pues todo este malestar y esta discusión, no se sabe exactamente lo que se pretende. Sin embargo, nosotros le aconsejamos al Ministerio de Agricultura que tenga muchísimo cuidado porque hay un tema que sí es preocupante. ¿Cuál es el tema, no? Aparentemente lo que se estaría buscando es cambiar el parámetro que se utiliza actualmente para la leche y para los alimentos en el Perú, en términos generales, cambiar ese parámetro que es el Codex Alimentarius, que es una norma global a la cual todos los países de la región están adscritas y que básicamente lo que señala es que si no hay una legislación, en este caso peruana, aplicable a un tema, se aplica supletoriamente la regulación del Códex Alimentario, ¿no? Lo que se estaría buscando es pasar de la regulación Códex a la regulación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, conocida como FDA. O sea, durante años nosotros nos hemos regido por el Códex, nosotros formamos parte del Códex. Quien habla personalmente forma el comité principal del Códex en el Perú, porque el Perú está adscrito al Códex. Aparentemente, repito, aparentemente, porque no hemos visto el decreto o el proyecto de decreto, se pretendería pasar de la regulación Códex a la regulación de la FDA. Y este es un problema mayor, no es un problema pequeño, es un gran problema, porque va en contra del Código del Consumidor. El Código establece en su artículo 32 que el etiquetado de los alimentos se rige de conformidad con la legislación sobre la materia, o sea, la ley peruana, o en su defecto a lo establecido por el Códex Alimentarius. Entonces, si se pretende cambiar, si se pretende pasar vía decreto supremo de la regulación Códex a la regulación FDA, estamos en graves problemas jurídicos, porque el Código del Consumidor es una ley y por lo tanto como ley tiene un rango superior a un decreto. Con un decreto supremo tú no puedes cambiar una ley. Eso es una cosa
absolutamente carente de del menor sentido jurídico. Y por tanto, la exhortación que se le hace por eso al ministro de Agricultura y a sus asesores, sean quienes sean, no los conocemos, es que tengan mucho cuidado con lo que van a hacer, porque la intención puede ser muy buena, pero pueden haber problemas graves y que podrían acarrear incluso la nulidad de la norma. Correcto. Clarísima la situación, Crisólogo. Gracias en nombre de nuestros televidentes y especialmente de los ganaderos, productores de leche, porque la señora Nivia Vargas está en la sintonía, claro, se está comunicando con nosotros, y lo que nos señala es lo siguiente para el comentario, Crisólogo. Primero, que ha sido citada por el Ministerio de Agricultura, por el ministro de Agricultura el día de hoy para una reunión para ver el tema. Primero. Segundo, que en el Congreso de la República, no sé, para el comentario también, si ya tiene información la comisión respectiva, la Comisión Agraria, con respecto a esta problemática, principalmente de los ganaderos lecheros, con respecto al precio del litro que le paga la empresa Gloria, que es de $1.06, lo que nos declaró Nivia. Y la tercera, el tercer comentario sobre en este escenario, Crisólogo, qué es lo que está generando ASPEC para reforzar, además de la alerta de que se está señalando en la declaración inicial, para que no cometan los errores que se está diciendo también acá. ¿Cómo se está manejando ASPEC en esa situación? Bueno, lo primero, saludar a Nivia de que esté siendo convocada. Nos parece genial que para expedir una norma se consulte a los agentes involucrados. Pero repito, Nivia es parte del tema. Los consumidores somos la otra parte del tema. O sea, aquí en una regulación inteligente tiene que estar el Estado, el proveedor y el consumidor. Entonces, me parece bien. Lo segundo, recordarle a nuestra amiga Nivia que tenga en cuenta todo lo que acabo de decir, ¿no? O sea, los problemas jurídicos que se pueden suscitar, porque, repito, podrían acarrear la nulidad de la norma. Y nadie quiere que luego de tantos años de espera, el Ministerio de Agricultura, con muy buenas intenciones, expida un decreto que al final va a ser cuestionado, ¿no? O sea, sería una victoria pírrica, ¿no? O sea, sería o tanto nadar para morir en la orilla, ¿no? Lo segundo, ¿qué está haciendo ASPEC? ASPEC lo que está haciendo es revelar a los medios de comunicación este tipo de situaciones para que los medios de comunicación la trasladen al Ministerio de Agricultura y en general al gobierno. Nosotros lo que queremos es contribuir para que la regulación sea lo más benevolente posible y por ello nos permitimos formular algunas recomendaciones clarísimas, ¿no? Lo primero es que se tiene que prepublicar las propuestas. Lo segundo, se tiene que solicitar opinión técnica a las instituciones involucradas. DIGESA, Midagri, Agalep, los consumidores, etcétera, priorizando la realidad nacional, ¿no? Porque yo no sé, uno de los argumentos, pues como ya se señaló en la introducción de este programa, es que Gloria señala de que bajaría la calidad nutricional de la leche, ¿no? Y al respecto, ¿qué dice DIGESA? Yo no sé qué dice DIGESA, y DIGESA es la entidad, la agencia sanitaria por excelencia del Perú, y hasta ahora permanece frente a este debate en silencio, ¿no? Y luego, el Midagri, nosotros creemos, y aprovechemos que Nivia está yendo a reunirse con el ministro, el Midagri debería ser más proactivo de lo que ha sido todos estos años para apoyar a los ganaderos. Debería, por ejemplo, se me ocurre, establecer mecanismos como un fondo, como, por ejemplo, en el caso de los combustibles, existe algo que se llama Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Es decir, cuando la gasolina sube, para evitar que este precio que se incrementa sea trasladado al consumidor final, el Estado tiene este fondo para darle a los proveedores y compensar por el incremento a los productores o a los comerciantes de combustibles. En este caso se podría pensar en ensayar una medida similar pero destinada a los ganaderos, o sea, crear algún tipo de fondo para que en caso se produzcan fluctuaciones negativas, los ganaderos sean resarcidos o sean compensados con un fondo de este tipo. Es otra idea que le traslado. Pero repito, todo esto son ideas sobre la base de algo que yo no he leído, ¿no? O sea, son, digamos, son atingencias que me permito formular quizás de manera atrevida, porque no he leído el decreto o el proyecto de decreto, pero que creo que deberían ser tomadas en cuenta para evitar que hayan problemas con la norma. Es claro que existe una voluntad del gobierno de enfrentar esta problemática, pero hay que enfrentarla ¿con qué? Con inteligencia. Y eso es algo que hay que hacer, no
no por mucho apresurarse las cosas salen mejor. Así que Nidia, si nos estás escuchando, amiga mía, te sugiero que tomes nota de las cosas que he dicho y las traslades a tu reunión. Ya Gareca lo dijo, ¿no? Pensá, entonces creo que eso es lo que se tiene que hacer. Esa iniciativa del fondo nos parece y nos resulta sumamente importante, y eso está generando la pregunta de Jorge Rodríguez de Cajamarca. Cajamarca es un sitio, es una zona eminentemente lechera, y pregunta, ¿ASPEC puede generar alguna iniciativa legislativa? La pregunta del amigo Jorge Rodríguez, una iniciativa legislativa en esa línea del fondo. No, ASPEC no tiene. ASPEC es una organización de la sociedad civil, es como Agalep, ¿no? ASPEC es una organización social, es una organización privada, no tiene iniciativa legislativa Agalep, tampoco ASPEC la tiene. Los únicos que tienen iniciativas son los congresistas en primer lugar, el presidente de la República, determinadas autoridades que tienen esa posibilidad, pero nosotros no la tenemos. En todo caso, lo que sí podemos hacer es contribuir, como lo hacemos a diario, porque te comento de que todos los días el Congreso nos remite proyectos de ley, de la Comisión de Educación, de la Comisión de Defensa del Consumidor, de la Comisión de Transporte, de la Comisión de Salud, etcétera, 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 para que opinemos. Entonces recibimos tantos proyectos para opinar y opinamos sobre aquellos que nos alcanzan nuestra capacidad, ¿no? Porque es un trabajo que hacemos de manera desinteresada de hace muchos años. No nos pagan un sol por opinar, pero lo hacemos, repito, porque a veces nos envían proyectos de ley pues, que no tienen mucho asidero con la realidad que digamos, ¿no? Entonces hay que corregir esas iniciativas que aparentemente no están demasiado vinculadas con la legislación, y lo hacemos con mucho gusto. Y en este caso presente ni siquiera tenemos ningún proyecto normativo a la vista, sino que estamos opinando, repito, sobre trascendidos, ¿no? Pero siempre estamos dispuestos a contribuir cuando somos convocados por las autoridades. Correcto, creo que sí, correcta la respuesta. La pregunta quizás no era iniciativa legislativa, sino una propuesta a la Comisión de Agricultura con respecto a esto del fondo. Eso sí es posible como institución representativa de los usuarios y consumidores de nuestro país. Esa sí puede ser una... Y bueno, todo es factible, ¿no? Todo es factible si contáramos con los insumos necesarios, con la data necesaria, pero en la actualidad lo que se debería buscar es que el gobierno expida una norma que sea absolutamente viable. Ese es el punto, ¿no? Y a veces uno piensa pues de que las normas se redactan por los asesores porque no tienen la suficiente información a la vista. En el Perú existen demasiadas normas, ¿no? Demasiadas normas, totalmente. Y un abogado o un asesor en este caso no tiene por qué conocerlas todas. Para eso están los especialistas, ¿no? Para eso hay especialistas en derecho agrario, en derecho del consumidor, etcétera. Cada especialista en lo suyo, y los especialistas deberían ser convocados para garantizar la pulcritud de la norma, ¿no? Y que no sea luego cuestionada. Porque a veces hay muy buenas intenciones, pero repito, lo que se plasma en el papel finalmente no es lo más adecuado. Claro, ese es el tema. Y en esa línea creo que Crisólogo Aspec tiene una experiencia de años, la conocemos de muchos años, tantos años, y siguen en la brega y tienen que tener todo el panorama, y eso es importante. Vamos a ver si en la programación nuestra, además de la difusión que tiene ASPEC en Radio Nacional, donde nos hemos conocido y hemos expresado mejor el trabajo de ASPEC por la emisión del programa, pero también la televisión virtual es una posibilidad. Vamos a conversar para tener presencia no solamente en el tema de la leche, Crisólogo. En todos los usuarios y consumidores de nuestro país están desamparados todavía frente a monopolios, frente a grupos de poder. La Sociedad Nacional de Industrias, hablaba Nidia de la labor que está cumpliendo en el tema de los lecheros. Hay mucho por decir y difundir, y creo que la televisión virtual puede cumplir un papel importante. Vamos a estar en comunicación. ¿Cuál es la labor y la preocupación que tiene en estos momentos ASPEC con respecto a la defensa de los usuarios y consumidores, Crisólogo? Bueno, en este momento el alza excesiva en los productos de primera necesidad, ¿no?
no es posible que los productos se hayan disparado de una manera tan brutal. Por eso nosotros precisamente el día de hoy hemos reiterado nuestro pedido, tanto al Indecopi como al Ministerio Público, de que cada uno en el ámbito de sus respectivas competencias investiguen lo que está sucediendo, ¿no? En el caso del Indecopi, tiene que investigar si existen casos de concertación de precios entre las empresas para inflar artificiosamente los precios, o también si existen casos de abuso de posición de dominio en el mercado, porque los casos de abuso de posición de dominio en el mercado implican que empresas cuasi monopólicas dominantes pueden imponer condiciones muy agresivas a los consumidores, entre ellas la fijación de precios excesivamente onerosos. Entonces hemos pedido al Indecopi que investigue. Sabemos, y el Indecopi lo está divulgando, que está visitando determinados establecimientos. La vez pasada lo hizo también, pero lo que nosotros los consumidores pedimos son resultados. O sea, nos parece muy bueno que publiquen notas en las cuales dicen visitamos hoy día 24 establecimientos, 32 establecimientos. Ok, me parece genial. Pero como resultado de esas visitas, ¿qué? ¿Qué has detectado? ¿Has regresado después para ver lo que está pasando? ¿Has identificado comportamientos que vulneran los derechos de los consumidores? Y si has hecho eso, ya iniciaste los procesos sancionadores correspondientes. Eso es lo que nos interesa, ¿no? Más allá de sacarse fotos con los chalequitos de la institución, visitando tal o cual establecimiento, que eso es muy bonito, ¿no? Es muy mono, ¿no? Salir con tu chalequito y te toman la foto, pero ya, ¿y qué pasa después? ¿Y qué ocurrió después? ¿Qué cambio produjiste? ¿Quién fue sancionado? ¿Cuáles son los responsables? Queremos conocer los nombres. Eso es lo que nos falta. Y en el caso del Ministerio Público, ellos investigan violaciones al Código Penal, en este caso el delito de especulación, que ha sido restituido en el Código porque había sido radicado algunos años atrás, y este delito de especulación, dependiendo de que se presenten determinadas circunstancias agravantes, puede implicar la aplicación de pena privativa de la libertad de hasta 6 años. O sea que no es poca cosa. No es poca cosa. Estamos pidiendo que cada uno, entonces el Indecopi y el Ministerio Público, investiguen, pero que sobre todo nos den a los ciudadanos resultados. Eso es lo que queremos, resultados y no solo fotos con chalequitos. Se fue el audio, no escucho. No escucho. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Sí. Ahora los duendes del mediodía de la conectividad. Es una pregunta de Jorge Camarena, de Junín, la zona donde han ocurrido los hechos con relación a lo que está señalando de la concertación de precios y todo esto con productos, sobre todo alimenticios. Señala, él es transportista, dice, gracias Crisólogo por la respuesta, soy transportista. Lo que se está manejando en el Congreso de la República y en el Gobierno Nacional con respecto al impuesto selectivo al consumo y puntualmente con respecto a la gasolina y el petróleo, ¿es correcto para los usuarios y consumidores? Bueno, es una medida que teóricamente debe hacer que los precios de dichos combustibles, ¿no?, diésel y 84 octanos, bajen. Es una medida destinada a ello. Es una forma de paliar. Yo escucho a los economistas en la televisión que saben más que yo de estos temas decir que hay otras formas de obtener un resultado igual o semejante. Bueno, pero por lo menos se está haciendo un intento. Ahora, también en la mañana me preguntaban sobre ese tema y me decían, oye, ¿qué significa esta reducción? ¿Que todos los grifos van a vender combustibles al mismo precio estandarizado? La respuesta es no. O sea, cada grifo va a vender a un precio distinto dependiendo de su estructura de costos. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, un grifo te vende la gasolina de 84 a 10 soles, por decir, y de esos 10 soles, el componente impuesto es 4 soles, por decir, ¿ya? Entonces, al retirarse el componente impuesto, ya el grifo te debería vender la gasolina, ¿cuánto? A 6 soles. Pero de repente hay otro grifo que no la vende a 10 soles, sino que la vende a 20 soles. Le retiras el componente impuesto, que es 8 soles, te vendería la gasolina a 12 soles. Y así, ¿no? Porque cada grifo tiene su propio precio final al consumidor. Entonces, no es que puedas fijar un precio para todos los grifos, sino que cada grifo va a tener un precio diferente dependiendo de cuánto es lo que solía vender. Y ahí viene el tema de la fiscalización, ¿no? O sea, con la reducción que ha decretado el gobierno, se debería ver si lo que acabo de decir se cumple. Es decir, si quien vendía a 10 ya no tiene que pagar 4, vende a 6. Y si quien vendía a 20 ya no tiene que pagar 8, vende a 12. O sea, eso es lo que se tiene que controlar. Ese es un operativo de fiscalización adecuado, porque si no, esta medida del gobierno sería un saludo a la bandera. Repito, lo que ha dispuesto el gobierno es una medida de entre tantas que se pueden aplicar, pero en todo caso los efectos ya empiezan a sentirse. Ahora leía una noticia en virtud de la cual se señala
que ya los precios empiezan a bajar. Los periodistas están haciendo recorridos en distintos grifos y están corroborando de que esto está sucediendo. Yo saludo la labor de los periodistas como tú, pero esa es una tarea que más que todo debería corresponder a las autoridades competentes que ya hemos señalado. Correcto, correcto. Y mira, finalmente, un comentario nada más muy breve, Crisólogo. Dice, nosotros tenemos un programa que se llama Aló Fonavista los días sábados, y Rubén Matías de Cerro de Pasco, que es fonavista, me dice que Crisólogo acepte un programa como el de Aló Fonavista para hacer las consultas de los usuarios y consumidores. Lo dejamos en agenda de trabajo, como vamos a dejar en agenda de trabajo, ojalá que tus tiempos lo permitan, Crisólogo, poder conversar sobre otros temas que tienen que ver con usuarios y consumidores, como el caso del sol, por ejemplo, que también es claro, y agradezco al oyentito que me está diciendo para tener un programa de este tipo. Yo ya tengo uno en Radio Nacional, como tú mencionaste, que se llama La Voz del Consumidor, que va de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana, Radio Nacional 103.9 FM, y ahí absuelvo consultas al aire. O sea, parte del programa es hacer exactamente lo que pide el oyentito, ¿no? Resolver las preguntas. Tengo una secuencia un día a la semana que se llama Tema Libre, en el cual no tengo invitados, sino que sencillamente me dedico a recibir las llamadas de todos, y les atiendo a todos y les respondo su consulta en el acto. No tienen que esperar. Bueno, es que uno hace lo que puede y encantado de colaborar con Voz del Consumidor en televisión virtual también, a lo mejor en enlace con Radio Nacional. Vamos a conversar. Claro. Gracias, Crisólogo. Un abrazo y que sean los éxitos con Voz del Consumidor y con el trabajo de ASPEC. Un abrazo.